Cuba Información. No preguntes quiénes somos, mucho menos quiénes fuimos. Joana García es periodista, trabaja en el proyecto comunicativo Diagonal desde sus orígenes hace 4 años. Se encuentra estos días aquí en Sevilla participando en el primer encuentro internacional de medios alternativos que han organizado conjuntamente las asociaciones de solidaridad con Latinoamérica, Macondo y Mirca. Hola, Joana. Hola. Bueno, cuéntanos, 4 años ya, ¿cómo surge Diagonal y por qué? Bueno, Diagonal es un periódico quincenal de actualidad crítica que surge en 2005. El colectivo editor pues reúne a gente procedente de los movimientos sociales, del feminismo, el ecologismo, organizaciones políticas de base, el movimiento de ocupación, de insumisión, bueno, vinculadas con varias luchas sociales, y también periodistas del ámbito independiente, crítico, alternativo, ¿no? Es un poco la continuación, digamos un salto adelante en la trayectoria del boletín contrainformativo Molotov, que se editaba desde los años 90, y bueno, pretende pues responder un poco a una agenda mediática de los propios movimientos sociales y dar un punto de vista diferente de los temas de actualidad, ¿no? A partir de fuentes conocedoras de determinadas luchas o conflictos o propuestas o alternativas, de fuentes expertas y de periodistas especializadas y especializados en determinados temas, pues sea la inmigración, sea el medio ambiente, las políticas antidesarrollistas, sea el feminismo, el ecologismo, las luchas sindicales, bueno, un poco todo este ámbito, ¿no? Diagonal se mantiene sobre todo por suscripciones, que es una especie de accionariado popular. Empezamos con 1.300 suscripciones y estamos casi llegando a las 4.500, con lo cual estamos muy cerca del objetivo que nos fijamos cuando iniciamos nuestra andadura en 2005, que es llegar a 5.000 suscripciones para que esto asegure la viabilidad económica del proyecto y que permita pues, que además del grueso de colaboradores y colaboradoras que lo hacen de forma totalmente activista, militante, voluntaria, pues haya una gente que pueda estar empleada para asegurar la calidad y la continuidad del proyecto de una forma pues sostenible, ¿no? Que se pueda pagar seguridad social y bueno, unas mínimas condiciones, ¿no? Ahora mismo, ¿cuántas personas, el grueso, digamos, el núcleo duro del proyecto, cuántas personas estáis trabajando? El colectivo editor lo conformamos una treintena de personas, más o menos, que funcionamos asambleariamente, nos reunimos en asamblea quincenal para proponer los contenidos del periódico y discutirlos, nos organizamos en secciones también y también en una asamblea quincenal de gestión en la que se abordan no solamente los aspectos de contenidos del periódico y de organización de todo el colectivo, sino también la gestión, ¿no? La propia logística. Y aparte tenemos, yo diría que más de un centenar de colaboraciones del resto del Estado y del mundo. ¿Qué tirada tenéis ahora mismo? Tenemos una tirada de 10.000 y bueno, sobre todo eso se distribuye por 300 puntos de distribución alternativa en todo el Estado, suscripción, venta en kioscos de Madrid y además también tenemos, la edición está reproducida íntegramente en nuestra página web, que es www.diagonalperiódico.net. Funcionamos con una licencia Creative Commons, es decir, que todos nuestros contenidos se pueden reproducir y difundir ampliamente, siempre que se respete pues, la autoría y la fuente, ¿no?
que nos ha pasado que algunas veces algunas publicaciones nos han fusilado contenidos sin explicar que son procedentes del periódico Diagonal, ¿no? En estos 4 años, bueno, ya habéis tenido un tiempo, ¿no?, para ver un poco la trayectoria, para reflexionar sobre lo que estáis haciendo. De hecho, ahora el mes que viene, a finales de abril, vais a presentar una nueva maquetación, un nuevo diseño. Supongo que esto también responde a, bueno, una reflexión previa, ¿no? Sí, responde tanto a una reflexión organizativa interna, porque, pues, como decía antes, nosotros no somos un periódico con una estructura de secciones al uso de política internacional, nacional, política, sociedad, economía, gente, ¿no?, sino que proponemos otra lectura que, por ejemplo, pues, nuestra sección global trasciende lo internacional y lo estatal, habla más bien de procesos globales. En el alambre, que es economía, pero no es economía macro, sino es economía macro, micro, economía alternativa, crítica, feminista, economía social. Tenemos una sección que es libertades y derechos, que es la que se plantea, pues, como su propio nombre indica, pues, luchas de derechos desde sociales a, pues, derechos de los pueblos indígenas hasta derechos sexuales y reproductivos, derechos políticos. Tenemos una sección de memoria, otra de observatorio de medios, otra de saberes. Entonces, cercanías, que es como venía a ser una señal distintiva del periódico muy importante, que era como construcción de movimiento, construcción de alternativas, procesos de construcción colectiva, y que, claro, en el accionar diario de estos 4 años te das cuenta de que hay muchos temas que son limítrofes entre secciones y que se repiten, ¿no? Entonces vamos a hacer menos secciones, también vamos a hacer un cambio en el planteamiento de las informaciones, porque hay gente que nos dice que son muy largas, que se podían trabajar de una manera más dinámica, el diseño también va a cambiar. Y bueno, también un poco se plantea un nuevo formato, tanto en los contenidos como en el continente, el diseño, pero también de mayor articulación con las redacciones locales o nacionales en territorios, ¿no? Porque en estos 4 años Diagonal surge desde Madrid, tiene una vocación estatal, no centralista para nada, pero claro, se han ido sumando nuevas separatas. De hecho, existe una separata en Aragón, existe una separata en Cantabria, se está gestando una separata en Asturias, hay un grupo interesado en crear también una redacción en Canarias. Entonces también, pues, que haya una mayor articulación entre lo que es la asamblea de contenidos o la lista de gestión de contenidos y las redacciones locales, que son autónomas, tienen su propio funcionamiento, pero que hay una articulación con secciones, etcétera, pero que haya una mayor articulación, pues, por ejemplo, que se creen un propio correo, que propongan ellos mismos y ellas mismas temas a la asamblea de contenidos, que haya más dinamismo y horizontalidad, ¿no? Dentro del, bueno, Diagonal, digamos que es una excepción, entre otras muchas que hay dentro de lo que denominamos prensa alternativa, en todo este panorama mediático que vivimos, ¿no?, sobre todo en los últimos años, de gran concentración de medios y de gran homogeneización de las informaciones, ¿no? Entonces, bueno, igual ahí está lo complicado, ¿no? En la charla que acabamos de ver ahora en estas jornadas se ha hablado también, ¿no?, de eso, ¿no?, de cómo romper ciertos techos y tal. Entonces yo no sé hasta qué punto van los tiros por ahí o hay que crearse los propios espacios sin pensar qué es lo que hacen los grandes medios, que no sé tampoco muy bien por qué se les llama grandes, si es por una cuestión de tiradas, no lo sé. Es un tema muy complejo, ¿no?, el equilibrio entre dónde está la información, qué es información alternativa, ¿no? Bueno, yo creo que es como combinar varios trabajos, ¿no? Por un lado, tú no te puedes abstraer de que los grandes medios, los grandes conglomerados mediáticos fijan una agenda de actualidad y además no solo no te puedes abstraer, sino que nuestra función también es dar otras claves. O sea, cuando todos los medios, o sea, te están contando, los periódicos, pues yo qué sé, de gran tirada, como El País o El Mundo o ABC o La Vanguardia, te están contando que la carga contra los estudiantes y las estudiantes encerradas en el rectorado de la Universitat de Barcelona se produjo porque saltaron la línea roja de la violencia, y tú estás viendo en grabaciones como la única violencia que se dio allí fue la policial contra
toda la gente concentrada y contra los propios reporteros y reporteras gráficas, pues tú no te puedes abstraer y se trata de contar nuestra realidad a partir de los propios colectivos y asambleas estudiantiles, de las federaciones de periodistas, y con este tema pues es un ejemplo, pero vamos, o sea, igual que la crisis, ¿no? Pues explicar cuáles son los motivos reales de la crisis, ¿no? O sea, por qué de repente se derrumba el sistema financiero, porque no hay ningún tipo de control ni de regulación y la mano invisible del mercado es la que nos va a llevar a todos al abismo, ¿no? Entonces tú, claro, por un lado tienes que responder a esa construcción de actualidad y plantear tu lectura alternativa, ¿no? Y hacerlo con profundidad y con rigor y con una información de calidad. Pero además, yo creo que lo bueno que tienen Diagonal y otros medios alternativos e independientes es que pues, se nutren de toda la red de luchas y de asociacionismo, de movimientos sociales que existen en el Estado y en el mundo, ¿no? Y que quizá uno de los retos, que igual no me he referido a él antes en la charla con suficiente precisión, sería ampliar nuestro espectro de luchas sociales a los que pretendemos llegar, ¿no? Y de las que nos pretendemos nutrir, porque hay mucha gente organizada, estamos en un contexto, pues por ejemplo, solamente en la Comunidad de Madrid se me ocurre toda la coordinadora contra la privatización de la sanidad pública, es que vincula gente que igual no está implicada en movimientos sociales que han estado desde el principio en la base del periódico, como puede ser la ocupación, o el feminismo, o el ecologismo, o las prácticas políticas autónomas, o los partidos minoritarios, pero que tienen una realidad que contar, tienen un conocimiento experto y balanceado y contrastado de estas problemáticas, y que, o sea, nuestra tarea es llegar a cuanta más gente mejor, ¿no? Pero no llegar por el llegar, sino el llegar escuchando y proponiendo y por supuesto desde, pues eso, fomentando la construcción desde la base, la horizontalidad, la construcción de alternativas que no sean jerárquicas. ¿Cómo ves, a terminar, cómo ves el futuro de Diagonal? No me refiero a esta nueva etapa que vais a comenzar ahora en abril, sino dentro de X años. ¿O cómo te gustaría que se mantuviese o que mejorara Diagonal? ¿Hacia qué aspiráis? Bueno, a mí particularmente me gustaría o sea, yo pienso un poco a corto plazo, ¿no? Me gustaría que consiguiéramos consolidarnos, porque realmente ahora estamos en 4.400 suscripciones, nos faltan 600 para las 5.000, pero hemos sudado la gota gorda para conseguirlas, ¿no? Y me gustaría que llegáramos a conseguir estas suscripciones, consiguiéramos ampliar la red de colaboraciones y de fuentes que tenemos, consiguiéramos reforzarla, consiguiéramos seguir formándonos. Por ejemplo, ahora se está dando un cursillo de periodismo de investigación. Yo pienso que es una de las ramas en las que estamos más verdes, los medios alternativos. Y consiguiéramos, pues bueno, llegar a más gente que se interese por los contenidos, bien sea porque está implicada en una lucha que se ve reflejada ahí, bien sea porque le parece que le contamos lo que otros no cuentan, ¿no? Como decía una de las frases que utilizábamos así para difusión y promoción al principio, ¿no? Que contemos lo que otros no cuentan de una manera que a la gente le parezca pues atractiva, rigurosa, en profundidad y como digna de ser escuchada, ¿no? Y de ser debatida. Y bueno, que sigamos creciendo, pero de una forma, digamos, racional, ¿no? Que no nos muramos de éxito, ¿no? Sino que vayamos, pues eso, consolidando la red
tanto de colaboradores como de lectoras, como de suscriptores y suscriptoras, como de medios con los que intercambiamos publicidad, intercambiamos fuentes, trabajamos juntos, pues que eso se vaya consolidando de una forma que realmente pues, sólida, ¿no? que construyamos una alternativa comunicacional sólida.